Estamos en un momento histórico peligroso. La política funciona casi exclusivamente en función de datos, de números. Las encuestas y las elecciones son muchas veces la principal herramienta a partir de la cual la clase política mide sus resultados, por una parte, y planifica sus estrategias, por otra. El problema es que la interpretación de los resultados obliga a considerar cuestiones bastante más complejas que los números. No necesariamente más difíciles, pero sí complejas. ¿Cómo le fue realmente a la derecha en las elecciones? ¿Qué proyecciones se pueden hacer a partir de los datos para las parlamentarias y la presidencial? ¿Cuál debería ser la estrategia de los partidos? ¿Qué candidatos tienen más posibilidades de éxito? ¿Cómo reconquistar a los votantes de la lista de los nulos y blancos? ¿Qué tan definitivo es el derrumbe del gobierno? Todo eso y más en este nuevo resumen semanal. En esta elección tenemos el porcentaje de votos nulos y blancos más alto de las últimas 2 décadas. De hecho, si estos votos representaran una lista, podríamos decir que fue la lista más votada, especialmente en la elección de core y la de concejales. Fíjense bien, en la elección de core, los votos nulos y blancos representaron el 25%, más de un cuarto de las preferencias. En concejales, el 21,46%. En la elección de gobernadores, esta lista fue la segunda con más votos. Si incluimos dentro de esos votantes a los que se abstuvieron, podemos decir que este fue el partido que verdaderamente arrasó. Los chilenos que no expresaron preferencia porque no votaron, anularon o dejaron en blanco su voto corresponden al 33,9% de los electores. Ningún partido, ninguna lista electoral logró un número de votos cercano siquiera a ese. Y esto es brutal. En este contexto da risa que el CERVEL diga, y los medios repliquen como si nada, que estas elecciones fueron las que tuvieron la participación más grande en la historia electoral del país, cuando más de 1 de cada 3 electores se restó precisamente de participar. ¿Para qué decir si pensamos que con el voto obligatorio y multa de por medio resulta un poco artificial hablar de participación? Porque si así podemos celebrar la participación histórica de chilenos en el proceso de pago de impuestos en abril de este año. También podemos decir que el pago de permiso de circulación contó con una participación histórica de automovilistas. En fin, creo que la idea se entiende. Lo cierto es que en el caso de los nulos y blancos hablamos de chilenos que estuvieron dispuestos a cumplir con la obligación de votar. Da lo mismo por quién. Se puede para evitar la multa, para enviar un mensaje. Se levantaron, se movilizaron, hicieron fila, pasaron calor, no son displicentes. Y por tanto, hay fundamento para pensar que esas personas podrían determinar el curso de las próximas elecciones. Si ya hicieron todo el proceso, marcar una opción parece ser la opción menos costosa de todas. El problema es que los partidos políticos operan justo desde la premisa contraria. Como no marcan preferencias, son irrelevantes. Casi no se mencionan. Total, la disputa se produce entre los que sí lo hacen. Y esto es una torpeza y una irresponsabilidad. Una torpeza si uno piensa que en el grupo de los nulos y blancos hay probablemente más espacio para la persuasión. No necesariamente es así, no siempre es así, obviamente. Pero seguramente hay ahí una proporción de chilenos que perfectamente podrían llegar a inclinarse por una opción. Por ejemplo, en esta elección, los nulos y blancos representaron, si hacemos un promedio entre gobernadores, alcaldes, core y concejales, un 18% del total de los votos, sin considerar la abstención. Como para que comparen, en el plebiscito constitucional, los nulos y blancos representaron en cambio solo un 2,1% del total. Quizá ahí podemos hablar realmente de participación histórica, si consideramos que solo un 2% consideró relevante dejar en blanco su voto. Son circunstancias y elecciones distintas, es verdad, pero se trata de una referencia. De 2% en el plebiscito a más del 30% en esta. Dicho eso, creo que el primer cambio que debería hacerse en este sentido es simple y pasa por considerar esa lista, votantes nulos y blancos, como una más dentro de las que participan. Si así fuera, hoy podemos decir que obtuvo en promedio el 18,9%, casi el 19% de los votos a nivel nacional, sin abstención. ¿Y por qué creo que es un dato que debe ser considerado? No solo porque puede haber ahí un grupo interesante de potenciales votantes, sino fundamentalmente porque ignorarlo
es aventurarse a sacar conclusiones sin tomar en consideración algo importante. Por ejemplo, pensemos en el caso de los CORE y veamos cuáles son las conclusiones que se siguen con o sin tener en cuenta el dato de las personas que dejaron su voto en blanco. De aquí en adelante llamaré blanco o nulo también a los nulos para simplificar. En esa elección concreta, la de CORE, el Partido Republicano fue el que sacó mayor número de representantes a nivel nacional. Concretamente, 60 de sus candidatos fueron electos, con el 15,69% de los votos. Recuerden, 15% de los votos. 60 candidatos. Ahora, dado que en esa elección, la de CORE, la lista de los nulos y blancos tuvo 10 puntos más que Republicano, o sea, 10 puntos más que el ganador de la elección, podríamos decir que habría obtenido 97 representantes. Esto es una ficción, estoy sumando los candidatos de republicanos con los de la UDI, cuyos porcentajes sumados dan más o menos el 25% equivalente al porcentaje que obtuvo los nulos y blancos. La cosa no funciona exactamente así, pero sirve para tener una idea. ¿Cómo no vamos a tener en cuenta un dato como ese? ¿Es irrelevante que el partido ganador acceda a 60 cupos y el de los que no marcó una opción pudiera haber obtenido alrededor de 97? ¿No tiene significado alguno ese antecedente? ¿No es una confirmación más de que la representatividad de los partidos es muy discutible y que el éxito sigue siendo muy relativo cuando les va bien? De hecho, podemos llevar el ejemplo al extremo para graficar. ¿Qué pasaría si en una elección presidencial un candidato ganara, por ejemplo, con el 70% de los votos? Nunca pasa eso, sería normal, ¿cierto? Sería una votación extraordinaria, un triunfo inusitado. La pregunta es, ¿el análisis de los resultados sería el mismo si ese 70% lo hubiera obtenido un candidato con una participación normal de electores que si la abstención hubiera sido, supongamos, un número extremo también del 20% del padrón? 70% del total de los electores es bien distinto que 70% del 20% de los electores. Lo que trato de decir es que ignorar el dato de los nulos y blancos es un error, tanto para los efectos del análisis como para la eventual elaboración de una estrategia electoral. Y parece necesario decirlo porque hace tiempo ya que vemos a la élite política, a los medios de prensa tradicional, operando desde el voluntarismo y la ceguera selectiva, pensando que pueden moldear la opinión pública a su antojo y tomar o dejar datos a voluntad. Y para eso, permítanme hacer un paréntesis para revisar la historia reciente, para mostrar cómo es que se ignoran aspectos relevantes de la realidad. En el segundo plebiscito constitucional, el en contra obtuvo un 56% de las preferencias, pese a que todos los partidos de derecha, sin excepción, los medios tradicionales, sin excepción, desplegaron una campaña impresionante por el a favor. ¿Y cómo es que llegaron a la idea de que era buena un segundo proceso? Mediante una selección caprichosa de evidencia. La gente quería, decían entonces, una nueva constitución, porque así lo habían expresado en una de las papeletas del primer plebiscito. El mandato seguía vigente. Ignoraron que para saber lo que la gente quería un plebiscito era necesario y obviaron también la segunda papeleta de ese plebiscito original, cuyos resultados, según ellos, estaban plenamente vigentes. Entonces, por eso decretaron que el segundo proceso se llevaría a cabo no con un órgano 100% electo, como decía la otra papeleta de ese primer plebiscito que se declaró obsoleto, sino con un comité de expertos. Tomaron lo que les convenía, dejaron lo que no les gustaba. Y así les fue. Los chilenos se sintieron, y de hecho fueron, pasados a llevar. En la campaña por el a favor, que esta vez lideraba la derecha, intentaron convencer por la vía de una disyuntiva evidentemente absurda. O estás por el a favor o eres comunista. De nuevo, una simplificación orientada a acorralar, una manipulación. ¿Ah? El que no salta es comunista, el que no salta es comunista. Quienes estuvimos un año entero enfrentando a la izquierda radical dentro del primer proceso constituyente, fuimos acusados de trabajar para Boric como infiltrados. Dolió, duele hasta ahora, la verdad, pero no más de lo que podía doler transformarse en un impostor. Y por eso, cuando me decían que me callara, que al menos me abstuviera de pronunciarme, les dije que en ese caso mi trabajo perdía sentido para mí. Ignorar aspectos relevantes de la realidad, tergiversar, mentir, difamar, sirvió
pero no alcanzó, porque tarde o temprano la verdad se impone. 56% de los chilenos estuvo en contra de ese proceso. Probablemente la mitad de esos chilenos eran de derecha. Ese plebiscito, que se realizó el 17 de diciembre del 2023, tenía a Boric, que sería supuestamente el gran triunfador de esa elección si ganaba el en contra conforme a la amenaza de la derecha, con un 27% de aprobación y una nota 3,6 a su desempeño, según la Academ, de marzo del 2024, o sea, 3 meses después de esa elección. ¿Alguna autocrítica de esa derecha? Ninguna. El discurso crea realidad, dicen, pero no tanto. El asunto es que la primera apuesta que hicimos en FNM, asociada a los resultados de la semana pasada, estuvo relacionada justamente con las conclusiones que sacaría esa derecha de los resultados. ¿Hasta dónde llegaría su voluntarismo? Ya iré a eso, pero volvamos a lo que decíamos. La estrategia de asociar al octubrismo a los que no votaron, como decían los partidos, había fracasado en el segundo plebiscito. Pero como no aprenden, adoptaron el mismo sofisma, pero a otra escala, en la reciente disputa por la Municipalidad de Las Condes. En un acto de malabarismo ideológico, intentaron convertir el escándalo asociado a financiamiento político cubierto con plata de alumnos de la Universidad de San Sebastián en una disyuntiva ridícula: Cubillos o el octubrismo. Y lo que es peor todavía, en una oportunidad de apelar a principios fundantes, supuestamente en jaque por la acusación contra la candidata. Lamentable, triste espectáculo de una mujer que consideré una de las más lúcidas de la derecha y eventualmente también una gran candidata presidencial. Es peligroso querer tener siempre la razón, aunque todo indique lo contrario, porque resulta que podrá producir un alivio inmediato, tener un efecto anestésico, pero no augura buenos resultados en el futuro si uno trabaja con la realidad y no en novelas de ficción. El poder de modelar a la opinión pública es cada vez más limitado y por eso hay que ser sumamente cuidadoso al momento de sacar conclusiones. Axel Callí, sociólogo y analista político, decía la semana pasada en una nota de BioBio lo siguiente: cuando va la gente obligada a votar, se producen estos fenómenos de voto nulo que no encierran ningún discurso oculto ni nada, es solo desinformación y lata. Ignorantes o displicentes. ¿Esa es la explicación? ¿Por qué solo un 2% tomó la opción de dejar en blanco y anular en el primer plebiscito constituyente? ¿Por qué en el segundo lo hizo un 5% de los chilenos? ¿Por qué ahora un 33,9%? Obviamente son elecciones distintas, pero todos son con voto obligatorio. Parece algo apresurado despachar el asunto diciendo que la explicación está en la ignorancia o la lata. Desestimar a ese votante no solo impide crecer en esa dirección, también es peligroso. ¿Quién dice, por ejemplo, que el número de votantes que anularon, incluiré nulos y blancos en un solo grupo para simplificar, como decía, permanecerá estático? ¿Quién asegura que esos votantes no se inclinarán por alguna opción en las próximas elecciones, eventualmente una opción disruptiva? ¿Por qué suponer en el fondo que esos votantes permanecerán ad eternum en la marginalidad? El ninguneo funciona cada día menos, y lo sabemos, nos consta. ¿Cómo razona el votante nulo o blanco? ¿Cuál es su motivación? Y acá hay que oír el sentido común. Todos son iguales, todos son lo mismo, se arreglan entre ellos. ¿Han oído esto ustedes? Yo diría que cada vez que hablo de política con un desconocido me dice eso. Esa es una opinión transversal. Más adelante comentaré cómo creo que afectaron a estos votantes los convenios, los Hermosilla, los Monsalve. Pero sigamos. Para este tipo de votantes, el que dice todos son iguales, la podredumbre es generalizada. Y acá es importante entender que esa frase representa sobre todo un sentimiento, una intuición. No es necesariamente el resultado de un análisis racional de la política o un estudio pormenorizado de tal o cual caso, sino más bien un sentimiento. Y un sentimiento que merece atención. Es la sensación de que votar es prestarse para un show, para un juego de máscaras. Los políticos harán finalmente lo que quieran y les convenga. Elegirlos no significa, por tanto, comprometerlos con lo que ese votante estima razonable, sino validarlos. Esto lo vimos de manera particularmente grotesca con republicanos en el segundo proceso constitucional. La defensa de principios que habían configurado su identidad y consolidado su crecimiento no tuvo ningún impacto en sus decisiones dentro del Consejo.
Entre esos principios y una potencial ventaja electoral para la elección presidencial, la decisión fue clara. Paridad, escaño reservado, igualdad sustantiva en reemplazo de la igualdad ante la ley. Todo con tal de ganar la adhesión de la izquierda, porque bajo ese supuesto conseguirían ganar y salir victoriosos del proceso. La imagen de Kast con una constitución en la mano les pareció fundamental para la elección presidencial, tan fundamental como para que todo lo demás se considerara daño colateral secundario. ¿Qué garantía ofrece hoy un grupo que actuó de esa manera? Para algunos, ninguna. Si la Constitución y los principios fundantes de la República eran transables, ¿qué cosas no? Para el que piensa todos son iguales, hay quizá unos políticos que son peores que otros, hay unos que ideológicamente están más lejos que otros, sí, pero a nadie le gusta ser objeto de un engaño y menos prestarse para este tipo de farsas por la vía del voto. La lógica del mal menor tiene sentido, pero dentro de ciertos márgenes, no es un absoluto. Y pongo un ejemplo extremo de nuevo para ilustrar. ¿Qué pasaría si en Venezuela Nicolás Maduro propusiera repetir la elección presidencial, pero con 2 candidatos propuestos por él? ¿Tendría sentido votar? No. Quizá uno sea mejor que el otro, pero no lo suficiente como para respaldarlo. Por eso, si alguien tuviera la intención de recuperar a ese votante que de una forma u otra se abstiene, ese alguien tendría que renunciar a ser parte del circo y decir la verdad, dejar de tomar a los electores por tontos, manifestar respeto, con el riesgo que eso entraña. Porque la posibilidad de reconstruir confianza involucra un riesgo, el riesgo de perder, de ser impopular, de ser objeto de acusaciones cruzadas. La coherencia tiene un premio, pero también un costo. Algunos de los votantes que no expresan preferencia, sienten rabia. La rabia de saber que fueron embarcados, de ver que la verdadera desigualdad no tiene que ver con diferencias económicas ni asociadas a las oportunidades que el dinero ofrece, sino con la desigualdad de trato. El votante nulo o blanco no está dispuesto a validar con su voto toda esta dinámica de personas que funcionan con reglas propias, que en periodos de campaña se muestran de una forma y luego de otra, que dicen una cosa y hacen otra. Obviamente, una de las razones para abstenerse puede tener que ver con la ignorancia, no sé quién es, no voto. Pero ese desconocimiento está asociado a la sensación de irrelevancia. No es solo no lo conozco, es no lo conozco ni me importa porque no me afecta. Y este no es un problema del votante. ¿O vamos a achacarle a ellos que haya cargos de elección popular que nadie sabe para qué sirven? De hecho, varios cores se hicieron famosos solo a propósito del caso Convenios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Elegirlo sobre la base de qué? ¿De confianza en los partidos? Preocupante también es que parte de las consideraciones que se han hecho a propósito de las elecciones apunten a la idea del desencanto. Los partidos, los políticos, hemos oído por años, tienen que encantar, reencantar. ¿Por qué la política tendría que encantar? Según la RAE, encantar es algo así como hechizar, hipnotizar, embrujar, fascinar. Desencantarse sería entonces salir de un hechizo, de una distorsión. Lo que uno esperaría de los políticos, por tanto, no es que traten de encantar, porque el encanto es por definición algo pasajero. Persuadir es algo distinto. No hay encanto sin desencanto, y cuando los desencantos son demasiados, las personas crean anticuerpos, barreras, y finalmente una resistencia a la política que es difícil de revertir. ¿Y qué pasa si ese 33,9% de los chilenos que se abstuvo o que votó nulo o blanco está precisamente en ese estado de desencanto prácticamente irreversible? Resulta que debería haber un cambio para que esa disposición cambie y no se profundice. Pero el cambio va en la línea opuesta a la que siguen los analistas, los partidos, los medios. Demasiada conclusión fácil, rápida, superficial para un problema gravísimo. Demasiados argumentos para mantenerse en el mismo paradigma de las últimas décadas que gira sobre el eje moderado de extremos. Ya veremos en detalle una columna de Pablo Ortúzar que merece un espacio en la historia de nuestro país de cómo los analistas contribuyeron al desastre. Cambiar, recuperar la confianza. La receta es simple, pero prácticamente imposible de implementar. Y la palabra clave es honestidad. ¿Se imaginan ustedes a un candidato con propuestas realistas? Alguno que les dijera con claridad a los votantes que no es capaz de hacer milagros,
que el principal agente de cambios de la propia vida es uno mismo, que no respondiera a grupos de interés, que no hiciera esfuerzos por parecer lo que no es, que no se sintiera obligado a exacerbar su origen social o a esconderlo. Ese es el candidato ganador. ¿Alguno se atreve? ¿Existe? Pero veamos qué tal estuvo el desempeño electoral de Chile Vamos, para empezar. Y aprovecho de sugerirles que antes de seguir oyendo esta columna vean la que grabó Francisco Cancino, nuestro director de estudio, porque es mucho más exhaustiva en los números y en todo de lo que seré yo. Sigamos. A estas alturas, creo yo, todos estamos de acuerdo en que a Chile Vamos le fue muy bien si comparamos con Republicanos, que en algún momento fue una amenazaba con relegarlo a la insignificancia. También le fue bien en relación al gobierno. Muy bien, dicen algunos, pero de eso hablaremos luego, para ver qué tan bien. Vamos por parte. En la elección de gobernadores, Chile Vamos fue la lista con más votos. Duplicó a Republicanos, por ejemplo. Sacó un candidato en primera vuelta, Republicanos ninguno. 9 de sus 16 candidatos pasaron a segunda vuelta, de Republicanos solo 2. Pero la comparación con las fuerzas oficialistas no es tan buena, que lograron ganar 4 gobernadores en primera vuelta, no uno, como Chile Vamos, y tiene 10 afines al gobierno que pasan a segunda. Incluyo a Claudio Rego porque sabemos que cuenta con todo el apoyo del gobierno. Le gana a Republicanos, empata con el gobierno, pero avanza, o al menos repunta decididamente si se comparan sus resultados con los que ella misma obtuvo en la última elección. Pero hay una consideración de contexto. Cuando el gobierno de Piñera estaba en el suelo, pasada la crisis del 2019 y en plena pandemia, la izquierda ganó 14 gobernaciones y obtuvo, oiga bien, el 70% de los votos. No podemos obviar los métodos que usó la oposición de entonces para obtener esos resultados, pero si vamos a hablar de palizas o resultados históricos, esos no se pueden olvidar. Un empate de la derecha con un gobierno como este, que a pocos meses de asumir obtuvo solo un 38% de adhesión por un texto que representaba fielmente sus ideas políticas, que se vio envuelto después en un escándalo de corrupción que afectó a varias regiones y dio cuenta de un mecanismo de defraudación para solventar a sus propios activistas, que faltando solo unos días para la elección enfrentó una acusación de violación contra el mismísimo subsecretario Interior. ¿Un empate en estas condiciones es un buen resultado? Quizás sí, al menos si consideramos que Chile Vamos enfrenta estas elecciones en medio del caso Audio, que ha involucrado todo el piñerismo. En ese sentido, pareciera ser que tanto el gobierno como Chile Vamos aguantaron el chaparrón. Pero el gobierno con bastante más solidez. Piensen ustedes que las filtraciones de Hermosilla remiten al gobierno ya pasado, de un expresidente que ha fallecido, con un ministro del Interior retirado de la política. En ese sentido, quizá el link no terminó siendo tan directo o incidente. Los problemas del gobierno, en cambio, son problemas del hoy, del ahora. Y en ese sentido creo que han sido muchos mejores resistiendo que la derecha el embate. Chile Vamos resulta ganador también en número de alcaldes. Obtiene 122, a diferencia de Republicanos, que saca solo a 8. Pero no está demasiado lejos del gobierno, que gana 111. O sea, en términos relativos, pasar de 87 a 121, el crecimiento de Chile Vamos es significativo, porque quiero insistir, Chile Vamos había sufrido derrotas importantísimas, tanto en la presidencial como en la elección de consejero, con Republicanos. Y aunque fueran elecciones distintas, el resultado había sido lo suficientemente aplastante como para preguntar si no había comenzado su proceso de extinción. Pero de nuevo, respecto del gobierno, Chile Vamos no parece haber tenido un desempeño brillante. En la elección de concejales, en cambio, Chile Vamos tuvo un desempeño que efectivamente se puede considerar superior. 50 concejales más que las fuerzas oficialistas y 602 por encima de Republicanos. Como sea, Chile Vamos se muestra con capacidad de recuperación y en buen pie para enfrentar la presidencial, pero también con poca capacidad de daño, y eso me preocupa, porque el que es pusilánime en el ataque cuando el adversario es débil, será débil también para resistir sus embates. Atacar y defender no son la misma cosa, pero para las dos se necesita fuerza. Las personas fuertes crean sus acontecimientos, decía un escritor francés. Las débiles sufren lo que les impone el destino.
No queda claro, me parece, si el costo del caso Hermosilla fue demasiado alto para Chile Vamos, pero en principio pareciera que no. ¿Por qué? Solo cabe especular, pero me pregunto si el dato de la corrupción no ha sido ya internalizado por los votantes de esa coalición. A ratos parece que sí, al menos si revisamos la forma en que la derecha ha enfrentado los escándalos. La María José Olea, directora de comunicaciones de FNM, grabó hace unos días un análisis de los resultados de la elección desde distintos puntos de vista. Uno de ellos, los casos de corrupción. ¿Cuántos hay a nivel municipal? ¿Qué candidatos con acusaciones de este tipo perdieron? ¿Cuáles ganaron? Es importante y merece atención. ¿Cómo es que cosas de esta naturaleza se dejan pasar? No hay que ser un talibán de la moral para no querer tener a ladrones en el poder, creo yo. Pero a algunos no les importa tanto, parece. Tal como les decía al comienzo, apenas vimos los primeros resultados de la elección, hicimos una apuesta. Si a Desbordes le va bien, la derecha pensará que es un buen candidato presidencial. Él lo ha creído siempre. Y va a empezar con la cantinela de la moderación, dijimos. Estaba en eso cuando recibí la columna de Pablo Ortúzar. La verdad es que es una joya para los efectos de mostrar cuál es la racionalidad o visceralidad que hay en el repetido y reiteradamente fracasado análisis político en clave única. ¿Por qué no? La realidad no se explica siempre y necesariamente en función de los conceptos extremismo y moderación. Pero antes de sacar conclusiones, les pido que me permitan analizar esa columna mientras ustedes revisan su recuerdo y piensan, si recuerdan, valga la redundancia, haber oído a personas de derecha decir una y mil veces lo mismo que dice el columnista en cuestión. Este es uno de los análisis favoritos de la élite. Vamos por partes. Lo primero que hace Ortúzar es tomar los resultados de 2 elecciones de alcalde para sustentar su propia tesis. O sea, que Poduje haya perdido en Villa y Cubillos en Las Condes demuestra que, lo cito, los chilenos quieren mano dura, sí, pero democrática, y crecimiento económico, pero con rostro humano. Es audaz de su parte. En estas elecciones se elegían 4 cargos. Votaron alrededor de 13 millones de personas. Pero no, para Ortúzar lo que pasó en Villa y en Las Condes, es decir, en 2 comunas muy distintas entre sí, con 2 candidatos cuyos perfiles y trayectorias son completamente diversas, y que enfrentaban a contendores imposibles de analogar, permite sacar conclusiones. Desde el Olimpo, Ortúzar decreta entonces que, repito la conclusión, los chilenos quieren mano dura, sí, pero democrática, y crecimiento económico, pero con rostro humano. El fracaso de Cubillos y de Poduje se explican, según el Iluminado, a partir de la misma causa. Revisemos los datos primero para no hacer lo mismo que Ortúzar. ¿Cuáles son? Para empezar, las semejanzas entre un candidato y otro. Cubillos pertenece a la derecha tradicional, tanto desde el punto de vista social, origen conservador, como por el hecho de haber sido parte del entorno más cercano de Piñera. Su carrera profesional ha estado ligado permanentemente a la política. Diputada en 2 periodos, ministra de 2 carteras, convencional constituyente. Fue clara partidaria de Pinochet en su juventud y admiradora de Jaime Guzmán. Se le identifica con una posición dura, es cierto, pero no se parece nada a Bukele, Milei o Bolsonaro, como pretende Ortúzar en su columna. De hecho, no recuerdo haberla visto envuelta en polémicas demasiado escandalosas. Marcela Cubillos se ajusta siempre a un libreto ordenado, institucional y políticamente correcto, aunque sea firme en sus posiciones. Es la antítesis de lo que podemos considerar un outsider. Jamás interpeló públicamente a Sebastián Piñera. Se cuadró disciplinadamente con el segundo proceso constitucional. En fin, nunca estuvo en abierto antagonismo con la centro derecha. Por el contrario, en la primera vuelta presidencial en que competían Sichel y Kast, apoyó al candidato del piñerismo, incluso acusando de extremismo y de machismo al republicano. Uno provenía de la centroizquierda progre, el otro encarnaba a la derecha más dura. Veamos cómo es el otro candidato que Ortúzar mete en el saco de la ex candidata por Las Condes, Poduje. Es un arquitecto, hijo de inmigrante, que se ha desempeñado mayoritariamente en el mundo privado, salvo por las asesorías de corte técnico que hizo en los gobiernos de Lagos y el de Piñera. Desde el punto de vista del temperamento, el ex candidato destaca por su vehemencia y por su humor, y en ese sentido podría acercarse a las figuras que Ortúzar estima amenazantes, pero tampoco tanto. Lo que es evidente es que se ha descuadrado en varias oportunidades del establishment. No fue partidario del primer proceso constituyente y tampoco del segundo.
Y más allá de sus relaciones personales, no es un hombre de partido. Lo cierto es que los dos, Cubillos y Produje, competían en circunstancias bien distintas. Marcela Cubillos lo hacía contra la otra candidata de derecha que se presentó por esa comuna, con un triunfo bastante asegurado. Chile Vamos y Republicanos habían decidido respaldarla y así lo hicieron. Y la duda no era si ganaría o no, sino si lograría esa primera mayoría. Algunos dicen que su intención era esperar desde esa posición la oportunidad propicia para competir por la moneda. El asunto es que la campaña en Las Condes transcurría en completa normalidad hasta que el Mostrador publicó una nota revelando que la ex convencional había recibido un sueldo de 17 millones de pesos de la Universidad de San Sebastián en un periodo en que estuvo mayoritariamente dedicada a actividades políticas y también fuera del país. Fue ese momento y a raíz de ese episodio que se produjo el cambio que llevó a su contendora a ganar. Que sea de la derecha más dura, como dice Ortúzar, no tiene nada que ver. De otra forma, jamás habría tenido oportunidades. Más aún, en la elección de convencional constituyente fue electa con la segunda mayoría nacional. Le guste a Ortúzar o no. Establecer relaciones de causalidad en el ámbito de las ciencias sociales es complejo. La conducta humana no es fácil de encasillar y nunca se puede explicar a partir de una sola categoría. Sacar conclusiones con el mismo tipo de certeza de la aritmética es imposible. Pero la relatividad tiene un límite. Seleccionar datos como quién va de compra al supermercado, utilizar los conceptos de forma mañosa, por de pronto el de extremismo, para defender a partir de ese malabarismo una hipótesis de base, no es serio. Sigamos, la competencia en que participó Produje por su parte era bien distinta. Viña del Mar es una comuna mucho más diversa que Las Condes y la disputa no era entre derechas, sino con una incumbente del Frente Amplio, Macarena Ripamonte. Aparentemente, Produje tampoco le cae bien a Ortúzar y eso explica su columna de mucho mejor manera que cualquiera de sus argumentos. Por de pronto, lo llama fan del alcalde Jadwe. El fundamento para semejante imputación, un tuit antiguo en que el arquitecto felicitaba al otro arquitecto por su elección. Eso es todo. Pero no importa, porque si el tuit antiguo es funcional para su intención de hacerlo parecer extremista, usarlo está suficientemente validado. La de Viña fue su primera aventura electoral. Compitió en una comuna muy grande a la que llegó sin demasiado conocimiento público a enfrentar a una alcaldesa que contaba con todo el respaldo del gobierno. Perdió, pero resultó ser uno de los 9 candidatos más votados de la última elección en Chile. De hecho, tuvo casi 30.000 votos más que Jaime Belolio Providencia. Y estuvo bastante cerca de Mario Desbordes, que sacó 110.661 contra los 90.817 de Produje. Pero hay más. Ya que esta elección confirmó, como dice el predicador de la Cota 1000, el triunfo de la moderación, podríamos proceder a preguntarle qué es lo que entiende él por moderación. Si los datos no le importan, al menos podría explicarnos cuál es el significado de las palabras que usa. Por ejemplo, ya que Ripamonte resultó ganadora de la elección en que Iván, el extremista, perdió, ¿podemos concluir que la alcaldesa encarna la moderación? ¿Ha seguido la gestión de la alcaldesa? ¿Ha visto la prepotencia con que trata el consejo? ¿Es una cuestión meramente estética asociada a la entonación de la voz? Pero la arrogancia de corte jesuita no tiene límites, porque más allá del voluntarismo de meter a todos en el mismo saco, el saco de sus propias y limitadas coordenadas mentales de interpretación, el profeta señala que el fracaso de Cubillo y de Produje representan el triunfo de la democracia y de la humanidad. Repito lo que dijo, los chilenos quieren mano dura, sí, pero democrática, y crecimiento económico, pero con rostro humano. ¿Qué es esto? ¿Cubillos y Produje perdieron porque son antidemocráticos? Y lo que es peor, inhumanos. ¿Antidemocráticos? ¿Alguna evidencia, alguna razón que justifique semejante imputación? ¿En qué oportunidades los ha visto infringir el Estado de Derecho o llamar a la revolución? Peor aún, los llama inhumanos. Inhumanos, ¿no es como mucho? ¿Habrá leído Ortúzar a Produje? ¿Habrá visto hasta qué punto conoce la pobreza y le importa, ya que el comunista le imputa falta de humanidad?
¿O el índice de humanidad se mide por la performance? Me gustaría preguntarle también si califica de moderado a desborde el señor que a solo un mes de que comenzaran los ataques y protestas de octubre del 2019 ya imputaba a carabineros y militares de violar derechos humanos sin que mediara pronunciamiento judicial alguno y ni siquiera investigación. Nos referimos al impulsor de las mismas leyes identitarias en que cree el Frente Amplio del PC, el que presentó proyectos de ley con su firma para introducir la paridad y los escaños reservados en la Convención Constitucional, el que en medio de los intentos de Piñera por retomar algo de control post-octubre y en plena pandemia impulsó desde la derecha los retiros de fondos de pensiones, que habla del chorreo y de los problemas de desigualdad, que propuso la creación del Ministerio de Adulto Mayor, la fijación de precios y el reparto en pensiones. Vaya concepto de moderación el suyo. Somos, dice Pablo Ortúzar, una república antigua, orgullosa y que siempre aspira a una decencia al menos formal. Eso es. Ahí está en realidad la explicación, la decencia formal. Eso es lo que Produje no tiene y Desbordes sí, aparentemente, según él. Putin, por ejemplo, cumple quizá con ese estándar. Churchill no. Camila Vallejo también, quien podría reprocharle malos modales a la vocera. Tan propio de nuestra élite, tan característico de la clase alta, este apego a la forma, esta veneración de la forma. Y claro, las formas importan y tienen sentido, pero no pueden ser la última ratio de un análisis. Las formas importan, estoy de acuerdo, pero hay que ser capaz de distinguir entre la forma y la máscara, entre la forma que representa y la que encubre. Ortúzar deja al descubierto también un fetiche muy propio de la élite santiaguina, la pasión que despierta cualquier persona de izquierda que no se comporta como un orangután. Más de un párrafo destinado al alcalde Maipú en su columna, que por lo visto no solo capta el voto hormonal, sino el análisis visceral. Podanovich, claro, lo tiene todo, pero le falta flaxo y Sieplan, le dice el columnista. Y se entiende el punto, debería tener sus propios ortúzares, como los tiene la derecha. Aquellos que le dicen a la aristocracia lo que debe pensar, porque de eso estamos hablando, del bufón de palacio, pero que no da risa, que posa de gurú. Los extremos, termina Ortúzar, salieron trasquilados. Revisó los resultados el señor. Por ejemplo, en alcalde, el pacto más votado fue el oficialista, pero si comparamos con toda la oposición, sale segundo. En gobernadores, el oficialismo superó a Chile Vamos, por ahora. ¿Ese es el triunfo de la moderación de que hablamos? ¿Sabe usted, señor Ortúzar, cuáles fueron las dos listas menos votadas para gobernadores? Demócratas y amarillo. ¿Cuál fue la tercera lista menos votada para alcalde? ¿La cuarta lista menos votada para core? ¿La quinta lista menos votada para concejales? La lista del Centro Democrático. Ahí tiene usted el triunfo de la moderación, tal como usted la entiende. ¿Sabe también cómo le fue a la DC? Tuvo una caída superior al 50% y perdió la supremacía que tenía en el bloque de gobierno. Le faltó mencionar a Sichel. Lo hago porque asumo que no faltará el genio que lo proclame presidencial después de ganar en Ñuñoa. Lo digo como antídoto. En promedio, un 62% de los chilenos rechazó al mamarracho. En Ñuñoa, un 54,43% aprobó el mamarracho. Fue la única comuna de Chile en que se dio este resultado. Entonces, es un poco aventurado esto, sacar demasiadas conclusiones a partir de un solo dato. La decencia formal. De hecho, en su análisis, ignora cosas tan relevantes como que Desbordes compitió con una comunista que tenía la comuna en ruina. Derecha, centro izquierda, izquierda, son en definitiva términos relativos, pero que dan cuenta de categorías que no interpretan a la mayoría de los chilenos y que por lo general mayoritariamente se declaran apolíticas o independientes. El éxito de un político no depende de si se está más allá o más acá de tal o cual extremo, sino de la capacidad que tenga de salir de ese eje. Y no me refiero a cambiar de idea o a diluirlas hasta desfigurarlas, sino a entender que el problema de fondo tiene que ver con la desconexión, no con la etiqueta. No es menos de derecha lo que se necesita, sino menos desconectado. En el caso de los republicanos hay que hacer dos consideraciones. La primera es que si comparamos lo que tenían con lo que tienen, les fue bien. Por ejemplo, no tenían alcalde, ahora tienen 8.
En concejales pasan de 12 a 233. En core pasan de 15 a 60 y son los más votados. No tenían ninguna gobernación y competirán ahora en 2 segundas vueltas. En fin, si el punto de referencia es la elección de 2021, les fue muy bien. Avanzan significativamente. Ahora bien, la situación se complica si sus resultados de ahora se comparan con los que obtuvieron en la presidencial, en que Kast resultó ganador de la primera vuelta y superó a todos los candidatos de Chile Vamos, y peor si tomamos en consideración la elección de consejeros. Piensen ustedes que en esa elección, es muy distinta a esta otra, pero de todos modos es una referencia, Republicanos obtuvo 23 consejeros, la UDI 6, Renovación 4, Evópoli 1. Después de eso, lo que se esperaba, lo que ellos mismos esperaban, eran mejores resultados. En gobernadores, por ejemplo, quedan atrás de Chile Vamos, no ganan ninguna gobernación y solo 2 pasan a segunda vuelta. La centro-derecha, en cambio, gana 1 y lleva 9 de sus candidatos al balotaje. En alcalde, se queda con 8 municipalidades. Chile Vamos con 122. Una locura. Claro, son 3 partidos sumados, dicen algunos, pero si comparamos con partidos, los resultados no son demasiado mejores. Por ejemplo, lleva 2 candidatos más que la UDI de alcalde, 59 versus 57. Republicano gana 8, la UDI 22. De hecho, Evópoli, que es un partido inexistente, saca 6, a 2 alcaldes de diferencia con Republicano. RN se queda con 38. En concejales, RN saca 444, Republicanos 233, casi la mitad que RN. Y mucho menos que la UDI también, que saca 391. Y a mí hay algo de esto que me sorprende, y es que Chile Vamos, supuse yo, iba a pagar un alto costo electoral a propósito del caso Audio. No fue así, aparentemente, y la verdad es que me cuesta entender por qué, ni siquiera tengo una hipótesis. Por otra parte, tal como decía Francisco Cancino en su análisis electoral, la marca Republicano parece mucho más fuerte que sus propios candidatos, sobre todo si uno piensa que en Cores resultaron primero, es decir, en una elección en que nadie conoce mucho a los candidatos y en que es normal votar por partido. Sin embargo, esa es justamente una de las elecciones en que hubo más votos blancos, de modo que ningún partido y ninguna lista debería estar demasiado conforme, porque un 15% de los votos sigue siendo una representatividad baja, aunque relativamente sea mejor que los demás. Sobre todo si se piensa que tampoco es mucho más que otros. Para mí, al menos, es imposible separar estos resultados del segundo proceso constitucional. Como decíamos, Republicanos se impuso en la elección de consejero con una posición contraria al proceso como tal e incluso a la sola idea de un cambio constitucional. Esa fue la posición con que ganaron, con que arrasaron en realidad. Me cuesta creer que Republicanos no sufrieron una merma importante después de dar un vuelco en 180 grados, asumiendo la defensa de una nueva constitución, con un texto que tenía, como decíamos, escaños reservados, paridad, derechos colectivos indígenas, igualdad sustantiva, por ejemplo. Como decíamos hace poco también, es difícil determinar hasta qué punto influyó esto, si el electorado que perdió es consciente de esta incoherencia o simplemente expresó su activo en el en contra. El hecho es que el cambio de discurso, de estilo, no parece haber favorecido a los republicanos, que parece ir en caída libre después del plebiscito. Habrá que ver si con un discurso de sentido común repuntan, pero creo que la impresión que dejaron de son iguales que todos no es fácil de revertir. Menos todavía con un discurso demasiado general, carente en el fondo de contenido, propuesta, más efectivista que eficaz, más propagandístico que honesto. El tiempo dirá, pero hay que decir que todo esto lo advertimos desde FNM en su momento. La verdad es que, en mi opinión, al gobierno le fue bien. Obviamente retrocedió mucho respecto a la elección de 2021, pero tengo la impresión de que esos resultados eran por sí mismos imposibles de sostener en el tiempo, menos todavía siendo gobierno. Ese año, 2021, la izquierda alcanzó el 44% de las alcaldías, mientras que la derecha se quedaba solo con el 25%. La izquierda obtuvo entonces el 65% de los concejales, mientras que la derecha solo llegó al 34%. En esa elección la izquierda ganó 14 gobernaciones con el 70% de los votos. Chile Vamos logró una gobernación. Por otra parte, y considerando que el gobierno ha ido de fracaso en fracaso, de escándalo en escándalo, podría perfectamente haber sufrido una derrota equivalente a la que ella le infringió en su momento a la derecha. No fue así.
¿Ah? 4 gobernadores en primera vuelta, como decíamos. 10 candidatos afines a la segunda. Segunda fuerza con más alcaldes, segunda fuerza con más concejales. No parece ser una catástrofe si se es gobierno. ¿Para qué decir si tenemos en consideración que faltando días, horas para la elección, se hace pública una denuncia de violación contra el subsecretario de Interior, en la que el gobierno da muestras de no haber estado ni cerca de reaccionar con prontitud? Caso convenio, fracaso de su proyecto político, etcétera, etcétera. De hecho, yo creo que si tenemos esto en consideración, al gobierno le fue muy bien, mucho mejor de lo que merece. Soy Tere Marinovich, directora ejecutiva de FNM para FNM.